Muy bien, saludos a todos los que nos siguen en nuestro canal de Yo la veo con veneno, especialmente hoy con un tema que nos atañe actualmente. Es que es muy actualizado la inteligencia artificial. Recuerden que nosotros hacemos prevención y hemos querido conversar algunos aspectos. Justamente el día de hoy tenemos al ingeniero Eric Soto, es ingeniero en telecomunicaciones y electrónica, y nuevamente un gran invitado, el magíster Jorge Ortega, especialista en educación didáctica para las matemáticas, pero también con este enfoque a lo que está sucediendo hoy con sus alumnos, cómo se aplica esta inteligencia artificial y nosotros de este lado, cómo podemos aplicarla en nuestras capacitaciones para que nuestros trabajadores mejoren sus labores, mejoren sus actividades y nosotros también poder capacitarnos en ellas. Bienvenidos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien, muchas gracias. Excelente, Primero, Eric, por bienvenido. invitado. Primero. Gracias. Ingeniero, adelante. Excelente, excelente. Muy contento de estar por aquí participando. Excelente, muchísimas gracias. El día de hoy quería comenzar con una sugerencia que nos ha hecho el magíster. Planificamos proyectar un video sobre justamente inteligencia artificial en la educación. Entonces, vamos a verlo, lo analizamos después de verlo, ¿ok? Déjenme proyectarlo aquí, que lo tenemos preparado justamente para esto. Déjenme Gracias por la proyectar. invitación. Claro, bienvenidos. Gracias por estar aquí ustedes. Muy bien. Entonces aquí vamos a proyectarlo con sonido y lo analizamos después. Muy bien, veámoslo entonces. Los profesores deberían ser líderes de la sociedad, los que marcan la diferencia en la vida de los estudiantes. Yo espero que la inteligencia artificial libere a los profesores de las tareas más tediosas y les permita hacer lo que realmente deben hacer, aquello más apasionante, más emocionante y que va a tener un mayor impacto. Si descomponemos el trabajo del profesor en diferentes tareas, algunas puede hacerlas mejor la inteligencia artificial, en otras puede ayudar al profesor. Pero además, si se integra la inteligencia artificial en las aulas de hoy en día, el profesor podría ahorrar hasta un 40 o un 50% de su tiempo. Y yo creo que ese tiempo debería invertirlo en las relaciones interpersonales. Así podrá enfatizar en el aspecto moral, en los valores, en el trabajo en equipo, en la empatía y en la creatividad de cada alumno. Creo que ese es el futuro de la educación. Y si nos paramos a pensar en cómo ha evolucionado el sistema educativo, veremos que está muy atrasado en todo el mundo. Pensad, por ejemplo, cómo ha cambiado el entretenimiento. Hoy tenemos Netflix, YouTube, vídeo online, interactividad. Pero hace 100 años teníamos cine mudo en blanco y negro. Ha cambiado radicalmente. Pensad en todo lo que hacemos a diario. El entretenimiento, la comunicación, la vida social, el transporte y el trabajo. Todo ha cambiado radicalmente. Pero pensad en cómo son las aulas. Exactamente iguales. Seguimos teniendo un profesor que enseña de la misma manera a entre 20 y 50 niños sentados en sus pupitres. Puede que la pizarra ahora sea blanca, pero el profesor sigue enseñando igual, y eso no puede ser. La tecnología lo ha revolucionado todo. Cómo vivimos, jugamos, aprendemos, trabajamos, nos comunicamos, pero no ha tenido un impacto en la educación. Y tenemos que empezar a plantearnos su futuro. Necesitamos destrezas. La inteligencia artificial eliminará los empleos monótonos. Pero casi todos los países siguen educando a los niños y examinando con nota como si fueran robots. Y los niños, o los estudiantes, nunca superarán a la inteligencia artificial en memoria, estudio, conceptualización, test de respuestas múltiples, ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas o recordando historia. Nunca ganarán en eso a la inteligencia artificial. Estamos enseñando mal a los niños. La educación necesita ser reiniciada.
La educación para el futuro de los niños debería centrarse en lo que necesitan los humanos. No tienen que enseñar a los niños a ser como la inteligencia artificial, sino que tienen que enseñarles lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Deberíamos centrarnos en las 3 Cs, y las 3 Cs son curiosidad, pensamiento crítico y creatividad. La educación debería centrarse en el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración, y no en hacer deberes y exámenes individualmente y en competir unos contra otros. Ese es el camino equivocado. Ahora, lo importante en una empresa es el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación. Eso es lo que necesitamos enseñar. Deben aprender amor, empatía y cómo ganarse la confianza. Esos son valores añadidos. Por supuesto, tendrán que aprender las destrezas básicas, matemáticas, lengua, etc. Pero eso es solo la base. Sirven como base, no como pilar central. A menos que cambiemos radicalmente la educación y dejemos de entrenar a robots repetitivos para formar a humanos creativos y empáticos. Si no cambiamos eso, el futuro será desolador, porque los licenciados no serán capaces de desempeñar los trabajos que se necesiten dentro de 15 o 20 años. Habrá una gran disparidad. Nuestros licenciados seguirán queriendo ser oficinistas, contables, administradores y escritores o editores de contenido básico. Pero vamos a necesitar que los universitarios sean pensadores críticos, creativos, estratégicos, compasivos y personas empáticas. Muy bien. Entonces, fíjense cómo el señor Kai-Fu Lee parece muy acertado la perspectiva que tiene sobre la educación actual, la que veníamos teniendo, y qué propone él para el futuro, introduciendo esta herramienta, la inteligencia artificial. Yo no fui educado con inteligencia artificial, probablemente ustedes no, pero la generación que está llegando a nosotros, lo hablo desde el punto de vista de las empresas, ¿ok? Voy a poner mi punto de vista. Desde las empresas nos están llegando muchos jóvenes que no tienen mayor conocimiento, como decía allí, en historia, en literatura, en cosas pero sí están con esto al día, son la generación tecnológica que nacieron con una tablet, un celular en la mano, y cómo podemos orientarlos a ellos, qué piensan ustedes, y me gustaría escuchar en primer lugar al ingeniero Eric Soto, si me disculpa el magíster, ¿cómo ve esto? Y primera pregunta, ya diramos directamente, ingeniero, ¿un ingeniero en telecomunicaciones y electrónica está dado a educar a estas generaciones? ¿Le toca educar, le toca enseñar también? ¿Y cómo lo ve usted ahora? Adelante. Fíjate, hoy casualmente en la empresa, perdón, yo no manejo, hoy casualmente en la empresa, yo no manejo la parte de publicidad, porque ya hay una persona encargada de publicidad. Okay. Tenía una actividad del presidente de la empresa que era crear unos videos con subtítulos. O sea, teníamos unos videos y había que colocarles los subtítulos. Resulta que la persona de publicidad hace una parte de publicidad, pero no está preparada para crear esos subtítulos. Yo utilicé la herramienta hoy de la inteligencia artificial y le pregunté, casualmente yo le comenté a Jorge que la iba a instalar como una aplicación de Chrome. Cuando yo la utilizo, le pregunto a la inteligencia artificial cómo colocar. Ella inmediatamente me envió una aplicación donde podía colocarle y yo sin mucho conocimiento comencé a indagar. Ella me explicó paso a paso cómo iba a ser. Yo vine, hice la aplicación, coloqué los videos sin ningún tipo de experiencia. Ahí dice una parte en el video que dice que van a eliminar muchos trabajos que son monótonos. Correcto. En este sentido, no soy publicista y lo hice. Llamé al publicista y yo de una u otra forma le enseñé. O sea, fui como que la persona que le hizo la enseñanza de ese video, algo que lo aprendí a través de la inteligencia en 5 minutos. Cosa que si no tengo experiencia por una persona, un externo, y quizás cancelarlo o hacerle otro trabajo, porque la persona incluso estaba preparada. Pero era algo que se aprendió en 5 minutos y le pude enseñar a través de inteligencia artificial. Imagínate, excelente experiencia. Qué bueno que nos lo dice con un caso de la vida real. Excelente. Adelante, magíster.
Bueno, primero gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias, César. Ah, Voy a ser breve, pero voy a utilizar tres enfoques. El primer enfoque tiene que ver con el video. ujú, El segundo enfoque va a ser con lo que tú dijiste de tu actividad como doctor y o psicólogo. ok, Y la tercera, esta, me parece genial este ejemplo de mi amigo Eric. Bueno, respecto al video, y voy a llevarlo a mi campo, que es la educación. Estamos claros que nosotros estamos en un desfase muy amplio. O sea, estuvimos con el Internet hace 30 años y ahorita con la inteligencia artificial se va a producir otro desfase. Yo voy a hablar desfase como que todo el mundo sabe, pero algunas personas no sabemos, me incluyo, ¿no? Sí. mm, Entonces hay que tener en cuenta muy bien que la inteligencia artificial, según he leído un poco, es un análisis de una base de datos, ¿sí? Pero la base de datos tenemos que, tiene el 80% de confiabilidad versus el 20% de no confiabilidad. Pues eso se llama sesgo. Entonces hay que tener cuidado con ese sesgo. Por eso es que no puede ser suplantado, las personas no pueden, serán suplantadas de su trabajo solamente las personas que no sepan de inteligencia artificial. En este caso, con el ejemplo, anexando el ejemplo de Eric, en este momento, hoy, lo hizo con las herramientas, creo que utilizó el que tenemos nosotros, el ChatGPT 4, la utilizó muy bien y lo felicito de verdad, o sea, es un ejemplo de la vida real de un profesional como es él en electrónica y electricidad, que ha utilizado para resolver ese problema. Entonces, ese es mi análisis y tenemos que estar preparados, oído, ¿no? Y no ok, es hoy, mañana, sino todos los días, porque tenemos que enseñar no para el pasado, sino para el futuro. ¿Sí? ¿A quiénes? ¿Cómo se llaman? Se llaman nativos digitales. A los millennials, y no sé qué edad tendrá Eric, pero también abarca nosotros tenemos que hacer eso. ok, Aquella persona o docente que no tenga en cuenta eso que estoy diciendo, creo yo, va a estar desvinculado de enseñar adecuadamente para que tengan los muchachos o los estudiantes habilidades como la que decía el profesor. ¿Cuáles son? Las tres C, ¿verdad? La primera correcto, creo que dijo creatividad, pensamiento crítico y la correcto, curiosidad, sobre todo la correcto. curiosidad. Ese es mi análisis. Es correcto. Y por ejemplo, aplicado a ello, ingeniero Eric, pensamiento crítico en el trabajo, en el día a día, en la cotidianidad. Un ingeniero en telecomunicaciones y electrónica tendría una herramienta de inteligencia artificial para hacer un pensamiento crítico sobre una situación que se le presenta, o eso no lo va a lograr y yo definitivamente como ingeniero en telecomunicación electrónica, con mis conocimientos, voy a tener que razonar para aplicar. ¿Esto es así o no? Mira, la ingeniería, la inteligencia artificial va a hacerlo por mí. ¿Cómo lo ve usted? Por lo que hemos visto, yo pensé que era una aplicación que me podía colaborar como un Wikipedia, Ok, pero me estoy dando cuenta que sí me puede ayudar a dar soluciones. O sea, ok, empezando a practicar y en la de hoy fue una solución. Hay cosas que antes buscaba por Google como investigación, pero ya no la estoy haciendo, sino que a medida que hicimos nosotros una actividad, un curso, ahora solamente estoy aplicando con puro inteligencia artificial y buscando varias opciones de solución a través de ella. Hoy inmediatamente apliqué, la busqué y pude solucionar rápidamente. Y sí, es muy bien. una herramienta demasiado útil. Muy bien, excelente. Y Magíster, en el Yo quiero, aula, en el aula ¿aplicaría permítame. usted con los alumnos esta inteligencia artificial? Sí, pero antes de eso quisiera complementar algo que dijo Eric, Ok, ¿verdad? Eh, Me parece bien lo que hizo hoy. Y me parece mucho mejor algo que hablamos porque recientemente nosotros nos conocimos de un curso de inteligencia artificial muy bien. y él me comentaba que él va a bajar la información del curso como multiplicador a algunas personas de su empresa. Eso me parece lo más genial del mundo porque va a ser, repito, multiplicador, va a transferir la información para que todas las personas estén, digamos, a un nivel aceptable para utilizar la inteligencia artificial. Ahora, Ok. la pregunta era, ¿de qué manera? ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, ¿O de claro, qué que si manera? tú permitirías, por ejemplo, a los alumnos en clase tener esta inteligencia artificial como para desarrollar esa curiosidad, pensamiento crítico, colaboración, todo. Muy bien. Mi respuesta es que desde antes, ¿sí? Ya teníamos que utilizarlo. Es decir, empecemos con las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. Y ahora la que se llama TIGSS, que ya voy a hablar de eso,
Okay. ¿Qué pasa? Que nosotros, los docentes, ya debemos permitir la calculadora, que en algunas organizaciones educativas no la permiten. O sea, por ejemplo, en China la utilizan desde que son niños, la calculadora, ¿cierto? Segundo, el celular es una de las componentes de la tecnología. ¿Qué más? La televisión, o sea, todo eso tiene que ver con las tecnologías. Ahora, los estudiantes, ellos como manejan, digamos, un celular inteligente, un smartphone, como manejan eso, qué hace un docente actualizado? Dice, bueno, saquen todo su celular, ¿sí? Vamos a trabajar con este tema. Quiero, por ejemplo, que yo esté explicando geometría, porque mi área es matemática. Muy Quiero bien. que todo el mundo empiece la clase de geometría, saque 5 definiciones por internet de lo que es geometría, las lean y después saquen la suya, su propia definición, es pensamiento Entiendo. crítico. Muy bien. Entonces, es importante, eso es solamente ya lo que estábamos pasando. Ahora, con la inteligencia artificial, yo me sorprendí en estos días, bueno, hace algún tiempo cuando estaba dando clase en un colegio de aquí de Maracaibo, que tiene mucho nivel, y yo decía, bueno, vamos a hacer unos grupos y los grupos van a darme lo siguiente, una introducción, o sea, di todos los pasos para un informe. Y cuando le veo a una muchacha con el celular, le digo, ¿qué está haciendo? Digo, lo que usted dijo, ya lo está haciendo, sí, lo estoy haciendo en Canva, o sea, me explico. En ese Correcto. momento estaba haciendo la tarea, Claro. estaba colocando a las personas, ya investigó, ya hizo todo, estamos hablando de 5 minutos. Y todavía creo no estaba desarrollada la parte de inteligencia artificial como hoy, que se ¿Qué tal? desarrolló mucho más por la cuestión de la pandemia, ¿no? A nivel mundial. Claro. Entonces, es necesario que los docentes tengamos esa apertura, como decía el profesor en el video, esa apertura para cambiar la información que teníamos por una actual, porque ya los estudiantes ya lo están haciendo. O sea, ya no Correcto. podemos contener. Y parafraseando lo que decía el maestro que habló, él decía que va a haber un tiempo de sobra, un tiempo restante. O sea, utilizábamos 2 horas, ahora vamos a utilizar 1 hora. ¿Y qué vamos a hacer en la siguiente hora? Trabajar las habilidades blandas, la empatía, ¿sí? La Correcto. colaboración, el trabajo en equipo, no para ser el mejor, no, ya no existe esa opción. La Es competitividad, para correcto. colaborar, para trabajar en equipo, para lograr Correcto. algo en equipo. Es Ese es mi correcto. análisis. Sí, estoy de acuerdo porque él incluso inicia el video indicando que el educador debe mantener liderazgo. Por supuesto, nadie nace aprendido, nadie. Por eso cuando vamos nosotros en las empresas a dictar capacitaciones, primero, si no tenemos el conocimiento, hay que ser muy sinceros. Yo no sé de esto. Ahora, ¿una inteligencia artificial me podrá ayudar a adquirir el conocimiento? Probablemente sí, por lo que decía el ingeniero, por lo que decías tú. Ellos tienen las herramientas, ellos te van a brindar, mira, utiliza esto, haz este paso primero, luego esto, luego esto. Pero un educador, un líder en una empresa que quiera o que necesite capacitar a sus trabajadores sin el conocimiento, ¿cómo? ¿Qué liderazgo? A partir de dónde, qué sustancia va a brindarle a sus trabajadores. Pregunta al ingeniero Eric Soto. ¿Los ingenieros en telecomunicaciones y electrónica pueden hackear? No, no, mentira, no, no, esa no era la pregunta. A ver, primero, ¿qué piensa un ingeniero en telecomunicaciones y electrónica de poder? Yo no sé si ustedes diseñan este tipo de inteligencia, de software, o si solo se dedican, ya nos enseñará un poquito más de usted a lo que es ingeniería, porque a los ingenieros yo siempre les pregunto, ¿cómo se las ingenian ustedes? Porque si no se las ingenian, no son ingenieros. Entonces, ¿cómo se las ingenian ustedes en el día a día para decir, esta herramienta me funciona mejor que esta para el fin al que yo quiero llevar a mi trabajo? O por ejemplo, lo que usted hizo hoy con este publicista, ¿cómo eligen ustedes, cómo saben ese camino, incluyendo lo que decía Jorge, 80% certeza, 20% de duda me queda de si será el camino o no? ¿Qué creería usted? Disculpe, parece que no lo escuché bien. Es Allá. el internet acá. Pudo ser, sí. O Eh, sea, ¿cómo el fin, a la final, la tarea que tiene que desarrollar el ingeniero en telecomunicaciones y electrónica, cómo sabe cuál de las inteligencias artificiales verdaderamente le va a poder ayudar? ¿Esto es palpable? ¿Se podría hacer?
¿Cuál inteligencia? Bueno, fíjate, en esa actividad hay una configuración, sobre todo la inteligencia artificial, la GPT-4, que tiene una programación, un prompt, que él te hace que él pueda pensar como un ingeniero, te puede hablar como un psicólogo, y él mismo se va a adaptar a las necesidades que una persona en ese momento vaya a requerir. Correcto, muy bien, perfecto, excelente. Genial. Y Jorge, ¿Puedo desde un punto de complementar? vista de magíster, como líder, como tal, eso lo podrías lograr sabiendo cuál es el final, el fin al que debes llegar. Sí, primero quisiera complementar lo que dijo Eric. Él lo que hizo fue, utilizó un prompt. Un prompt es una instrucción que se le da a la inteligencia artificial. Por ejemplo, dice, yo quiero que actúes, se llama así, actúa como ¿cómo se llama? Un publicista, un diseñador, un experto en esa área y dime cómo puedo resolver esto. ¿Sí me explico? O sea, tú le estás Okay. diciendo a alguien que sabe mucho más en esa área que te ayude a cómo resolver. De hecho, eso fue lo que hizo él, ¿no? Primero. Y segundo, en lo que a mí respecta en mi área educativa, yo siempre trato de utilizarlo. Por ejemplo, si yo quiero saber algo sobre mercadeo, ¿sí? ¿Y qué debo hacer? Colocarle, actúa como si fueras un experto en mercadeo, en finanzas y en ventas para decirme tal cosa. ¿Me explico? Inclusive Okay. tiene roles de abogado, puede adquirir la inteligencia artificial, rol de abogado, rol de, ¿qué más? De psicólogo, o sea, lo que tú quieras. Por ejemplo, puede ser, de acuerdo, o sea, a lo que iba también era que tú trabajas en el área de medicina, Correcto. ¿verdad? Existe la posibilidad de colocar que diga, si alguien tiene un problema, que le diga, bueno, necesito que actúes con el rol de doctor, con especialización en con del corazón, ¿cómo se llama? Cardiología, sí. Cardiología y específicamente, digamos que sean aurículas y ventrículas, no sé muy bien eso. O sea, Correcto. y que seas un experto en eso porque yo necesito resolver un problema. ¿Sí me explico? Correcto. Ahorita, ah, en medicina, ahorita está para actualización lo que se llama la inteligencia artificial generativa. ¿Cuál es esa? La que le voy a dar ese enfoque que te dije de cardiología y de ahí no me muevo y sigo avanzando. Entonces, me va generando más información y va disminuyendo el porcentaje de error. O sea, va tomando como 90% de asertividad y solamente 10% de no asertividad. ¿Sí me explico? Ok, Esto es lo que comprendo. viene, inteligencia Sí. artificial generativa. Y yo lo pregunto específicamente, coloco la palabra liderazgo unido al Excelente. conocimiento. ¿Por qué? Creo que llegará un punto, no sé si habrá una duda de parte de los alumnos en que dirán, bueno, mi líder ahora es la inteligencia artificial, no este señor que se para frente a mí para darme indicaciones, instrucciones. ¿Crees tú, ingeniero Erix, que eso pueda suceder? ¿O dirán, no, mira, sí necesito al ingeniero Eric Soto que me indique cómo debe ser el camino que buscar en la inteligencia artificial? Ah, se cayó la red de Eric. Bueno, disculpe, hasta que regrese Eric Jorge contigo. Entonces, ahora la pregunta, ¿tú crees que tus alumnos dirán, bueno, yo le voy a prestar atención a la inteligencia artificial, ya no al profesor Jorge que me está dando la instrucción de que yo haga algo? Yo más bien voy a hacerle caso. ¿Crees que esto llegará a suceder? Recordemos el video, ¿no? El maestro, el profesor, el que habló, él decía que no existe la posibilidad de que haya una suplantación para los docentes o a los expertos, porque la inteligencia artificial, luego de que arroja la información, obligatoriamente, ¿sí? Obligatoriamente debe haber un experto detrás. O sea, por Ya, ejemplo, en tu área, si tú le haces una pregunta, le haces que forme un rol, tal, eh, te va a dar algunas opciones, pero no es del 100%, entonces ahí actúa el especialista. ok, Por eso lo que se dice que no es que va a quitar empleos, sino que va a quitar empleos a las personas que no se preparen con inteligencia artificial. Ese es mi ok. punto de vista. Sí, sí, lo digo es por eso, porque tú puedes tener un conocimiento y traemos una experiencia sin inteligencia artificial.
al menos nuestra generación, lo que hemos vivido. Y ahora indicarle estas instrucciones, como comentabas tú, actúa como un experto y dime tal cosa. Y tú que te arroje un resultado y tú digas, no, esto sí se parece más a lo que en mi Es conocimiento y mi como experiencia doctor, esperaba exactamente. exactamente que resultara. Entonces, yo sé discriminar. Y es lo que decía ahí el video, ese pensamiento crítico, yo sé Ajá, discriminar exacto. porque tengo mi conocimiento, tengo mi experiencia y esto lo desecho, me quedo con esto. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no sabe el contexto del 100% de todo, no son seres humanos a la final. Y eso es lo que creo que he escuchado algunas veces que dicen por allí, la inteligencia artificial potencia a la inteligencia humana, no la sustituye jamás. No sé No, si cómo lo ves tú en educación para tus no, alumnos. no, eso es muy cierto, eso es muy cierto, porque te voy a decir algo, ¿verdad? Hablemos, o sea, voy a hablar de mi área de educación, pero quisiera un momento conversar sobre tu área. La Okay. parte de medicina, en este momento, está catalogada con inteligencia artificial como que puede ayudar a un 90%. Un ejemplo, en China, en Estados Unidos, en las partes que está muy desarrollada la inteligencia artificial, eh, ¿qué hacen? La persona le da el diagnóstico, ¿sí? Y le va diciendo, o sea, solamente tiene que decirle 4 palabras de cómo se siente, o sea, me duele la parte de acá, me pasa esto, me siento esto y me siento esto, 4, ¿sí? Y con esa información ya te genera un diagnóstico. Y el diagnóstico es muy, ¿cómo se dice? En medicina es muy asertivo, el nivel de asertividad es muy amplio. Ok, ahora en educación, ¿cierto? Si nosotros colocamos, ahorita en este momento hay una tendencia que se llama educación STEM, ¿sí? Okay. La S de ciencia en inglés, ¿no? Okay. La T de tecnología, technology, la E de ingeniería, Okay. eh, la M de matemáticas, pero falta la A, STEM. La A es de arte, que la van a añadir. Entonces, ¿qué Okay. pasa? Que hay que interrelacionar todas estas especialidades de manera transversal para poder lograr que los muchachos se apoderen, se adueñen del conocimiento, del aprendizaje. O sea, nosotros enseñamos, ellos aprenden mucho más rápido. Repito, si solamente el estudiante está muy preparado con la parte de inteligencia artificial y el docente no lo está, va a haber un desfase muy fuerte. Deben Correcto. estar al mismo tiempo para que haya mucho aprendizaje en poco tiempo y como decía a través del profesor, tomando eso me parece muy, muy bien, Sí. para trabajar lo que se llama las habilidades blandas. Muy ¿Sí? bien. Ese Sí, es yo desde mi el análisis. punto de vista, siendo docente, profesor, capacitador para médicos, ingenieros, psicólogos, he tenido arquitectos que quieren profundizar conocimientos en prevención, en seguridad y salud ocupacional, en medicina ocupacional, en toxicología industrial ocupacional. Como le he dicho a los mismos alumnos en clase, yo no dicto una clase igual a otra. Nunca, mira, tengo las mismas láminas a lo mejor, tenga las mismas imágenes, tengo el mismo contenido preparado, pero las palabras que yo digo no es la misma nunca, porque ellos son Y distintos, están me hacen actualizados, ¿no? preguntas Están distintas en el actualizados, orden sí. distinto, correcto. Entonces, nunca me sale una clase igual a otra. Hay cosas que sí se asemejan, doy ejemplos similares, anécdotas similares, pero hay muchas cosas que empiezan a cambiar. ¿Por qué? Porque los alumnos son distintos, han venido de una formación distinta, traen conocimientos distintos, traen dudas distintas y por eso nunca doy una clase igual a otra. Yo no sé si la inteligencia artificial será capaz en el momento, si le dice, mira, dame una clase de 4 horas y la inteligencia artificial empieza a dale, hablar, a enviar conocimiento, pero de pronto hay un alumno que le pregunta algo, detente un momento, ¿qué me puedes decir de esto? Y no sé, creo que le va a pasar incluso a la inteligencia artificial que tendrá en el momento que resolver las cosas de modo distinto. ¿Por qué? Porque las dudas serán distintas. ¿Es correcto lo que creo que pienso? Sí, yo pienso, o sea, estoy de acuerdo, ¿no? En Ajá, cierta parte, ¿verdad? ¿Por qué? Primero, el docente que siempre está actualizado nunca puede dar una clase igual. Vamos a estar así claros. es, correcto, Nunca debería ni puede, ¿verdad? correcto. Siempre, o sea, digo yo, como tú estás en congresos, en actividades, en eventos, tal,
O sea, tú tomas un ejemplo, no vas a tomar el ejemplo de hace 2 años, el ejemplo actual. Te pasa esto y eso está pasando en toxicología. Miren esto que, por ejemplo, lo de utilizar la tabla en lugar de que sea, ¿cómo se llama esto? Caucho, ¿verdad? Ajá, Para cortar. Eso es correcto. un ejemplo, ¿no? De eso. Pero a lo que voy con los estudiantes. Eh, Hay que tomar en cuenta que en pedagogía y en educación, ¿sí? ¿Qué pasa? Que las personas, ¿sí? Los que enseñamos, tenemos que tomar en cuenta, como tú dijiste, que cada persona es diferente, es un mundo, ¿no? Cada cabeza es un mundo, funciona aquí muy bien. Lo podemos tratar en grupo, pero no son iguales. Inclusive las evaluaciones deberían ser diferentes, ¿sí? Correcto. No sé si tú les puedes recomendar ahorita a las personas que vean este video, el video que hace tiempo te pasé, creo, Juzgando la Educación. ¿Te acuerdas? Juzgando a la educación, correcto. Se llama así, Juzgando la Educación. Eso sería buenísimo de ver. Si tal, si tenemos chance al final, sería buenísimo. Porque nosotros, los docentes, estamos trabajando siempre con un mismo parámetro y la inteligencia artificial es una estrategia, o sea, es una estrategia que nos va a ayudar. O Una sea, yo herramienta. coloco mi clase y yo digo, bueno, yo asistí hace poco en una universidad por aquí cerca de mi casa a una charla sobre inteligencia artificial y uno de los ingenieros, perdón, me dijo al final de que dictó la charla, me dicen, adivinen cuánto tiempo me tardé en hacer esta presentación. Lo hizo mi novia, 10 minutos. Sí, Muy la bien. presentación con video, tal, hablaba de petróleo y tal. Ajá, pero ahora les voy a decir qué hice yo, porque él tiene que ser, ¿te acuerdas que la inteligencia artificial tiene que tener el examinador del experto, Muy bien. la examinación de un experto? Entonces, él revisó, cambió las láminas que no quería cambiar, cambió lo que no debía tal, y después fue a la explicación. Estamos hablando de 15 minutos o menos. Estamos hablando, el problema de Eric lo resolvió en 5 minutos. Claro, ¿Sí? Entonces, vamos a tenerla como aliada, o sea, vamos a así no es. tener, Una gran los docentes herramienta. en este caso tenemos temor, alguna vez tenemos temor sobre utilizarla, no. Correcto. Inclusive ahorita salió una mejor, creo que se llama Cloud 3.5, ¿sí? Ya. Y te iba a decir cuando estaba hablando Eric, hay una, o sea, afortunadamente tuve la oportunidad de tener un curso con Google sobre inteligencia artificial de 2 horas y nos dieron que había una que se llama HVAI. Esa inteligencia artificial coloca las 8, escúchame, las 8 inteligencias, o sea, las más comunes, pues está Gemini, Gamma, ChatGPT 4, ChatGPT 4o, que se llama, abajo hay otra, o sea, 8. Y tú dices, quiero saber sobre, digamos, qué pasaría si las personas, que me gustó mucho ese video, cuando están soldando y no tienen, sí, para cubrirse los ojos, o si Las no, cómo gafas. aspiran este aire, Correcto. se envenenan, ¿qué Correcto. pasaría con Gemini? Y te da una información. ¿Qué pasaría en el mismo, no? Estoy hablando de una sola inteligencia artificial que tiene 8. Ok. En Gamma te da unas presentaciones. ¿Cómo se llama? En ChatGPT te da una explicación avanzada de todo eso y qué puede pasar a futuro. Ok. En otros, o sea, me estoy explicando, Sí. existen ocho respuestas diferentes, no, o sea, no son diferentes, diríamos, se, se visualizan, se oyen, se escuchan de diferente manera, pero están diciendo, de hecho van a decir lo que tú como especialista ya sabes, ¿sí? Que crea Correcto. problemas, que los pulmones, que la Así vista, es. que todo el mundo, toda esa parte. Sí, Ese es es mi correcto, análisis. sí, estoy de acuerdo muchísimo contigo en esa parte y creo que es una gran herramienta que necesitamos empezar a manejar, a tratar de nosotros aliarnos, porque tú lo decías, es un gran aliado esta herramienta y poder empezar a resolver problemas. El mismo video nos lo decía. Qué bueno que puedes resolver ciertas cosas que no debería el profesor estar en eso, debería Claro, dedicar su tiempo en la empatía, en comunicarse, claro, en esa interacción con los estudiantes, en saber cuál es el mejor proceso, porque en la andragogía, igual que en la pedagogía, aplicamos la didáctica. ¿Cuál será el mejor camino para esa persona que trae un pensamiento, una perspectiva? Yo no he tenido experiencia, dice uno, yo sí he tenido experiencia, dice el otro, digamos hablando en el campo de trabajo. Entonces, ¿cuál es la didáctica que voy a, según la andragogía, y que quede esa curiosidad también? Oye, voy a aplicar el pensamiento crítico, pero la curiosidad que los lleve a investigar un poco más. Esto creo que sí. es una parte esencial de lo que hacemos Complemento. Yo con las quisiera empresas. complementar lo que estás diciendo. Dime. Existe ahorita, como te dije, una tendencia sobre, se llama educación STEM,
En ese tipo de educación se habla de un aprendizaje activo. El aprendizaje activo es cuando los estudiantes, todos o la mayoría, se apoderan ellos del conocimiento y a ti te consultan. Muy ¿Sí me bien. explico? 80% Sí, de los estudiantes y tu 20%, de ahí sale el 50% de tiempo excelente. que tú tienes para hacer otras cosas. Comprendo. Esa es la primera, ¿no? Sí, la segunda, que me parece muy, muy aplicable en este caso, es que los muchachos, o sea, los estudiantes, sean jóvenes o sean adultos, pueden utilizar, ¿cómo se llama?, el pensamiento crítico, ¿sí? Ciertas habilidades o aplicaciones, ¿sí?, que nos da la tecnología. No estoy hablando de inteligencia artificial, sino de la Correcto. tecnología, ¿cierto? Ujú. Está dentro, ¿sí? Y el tiempo, o sea, diseñar y preparar, ¿sí?, muchas actividades para que ellos, por ejemplo, la última en la que participé, gracias a Dios, se llama los simuladores PET. ¿Qué son los Ok. simuladores? Son unos videos para aprender, digamos, un tema de matemática cualquiera, digamos, vectores. Yo quiero saber, yo voy a explicar vectores, pero si yo coloco un simulador, que es un juego, ¿sí? Ya un juego comprobado de cómo funciona la educación y que eso va a ser, como decir, un laboratorio de matemática. Todos tienen laboratorio de biología, laboratorio de química, laboratorio de física, pero no hay laboratorio de matemática. Entonces, eso se convierte en un laboratorio de matemática y los muchachos se divierten, primero exploran, se divierten y después hacen, lo que me queda admirado yo, es que hacen inferencias. Ujú. Muy ¿Me bien. explico? Ellos Razonamiento, hacen una correcto. inferencia, me dicen, ¿qué pasaría si es que este vector que es igual a este, o sea, si se Muy bien. suman, se restan, o muchas diferencias que nosotros tendríamos que borrar, otra vez escribir, borrar otra vez Claro. Ya lo dibujar? tienes ¿Sí me explico? O sea, preprogramado allí. aceleran, exacto, aceleran los procesos. Y te Correcto. digo algo, eso ya está comprobado hace 20 años, esos simuladores están comprobados y les hacen preguntas tanto a los docentes como a los estudiantes para saber, para verificar que eso tiene ya resultados. Excelente. Y eso, Comprendo. te estoy diciendo de esos simuladores que pueden ser juntados con inteligencia artificial más la persona o el especialista. De esa manera funciona en la parte de educación, en este Excelente. momento, ¿no? Sí, sí. Me refiero. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, aunque unos 2, 3 minutos, pero sí me queda una duda. ¿Cómo después de utilizar la inteligencia artificial, ya para cerrar el programa, y bueno, quedaremos pendientes para conversar, pues quedaron muchos aspectos por fuera, cómo el líder, el educador, se da cuenta que el alumno ha logrado captar el objetivo, el conocimiento a través de la inteligencia artificial, ¿verdad? Utilizándola como herramienta, pero ¿debería quedar un conocimiento mínimo en el alumno o solo queda en el alumno el saber cómo indicar herramientas, perdón, instrucciones, esos prompts que nos decía? Ah, mira, ya yo sé programar prompt para la inteligencia artificial. ¿O debería quedar algo en el alumno? ¿Qué quieres tú? Ok, primero, no debes saber programar, no necesariamente debes saber programar, Ajá. porque ya toda la programación la tiene la inteligencia artificial. O Ok. sea, y los prompts son instrucciones. Por ejemplo, Ajá, hay una perfecto. A eso me instrucción que refiero, es la introducción. actúa como. Entonces, yo quiero que actúe como un abogado, ¿sí? Hay otra que dice, ¿cómo se llama? Tradúceme tal, o sea, lo que hizo él, pero un video del inglés al español. Existe Ok. eso. Existe otra que es escribir. Existe, o sea, hay unas, yo te voy a pasar ¿cómo se llama el video? Que son los 10 prompts que las personas debemos saber, el docente, tanto el docente como el estudiante, o los estudiantes, ¿verdad? Ahora, lo que más énfasis debemos hacer para responderte bien la pregunta, es que ellos se adueñen del aprendizaje. Hay otro video que se llama La educación en el 2050, no sé si lo pueden buscar, eso tiene 2 años, 1 año y medio de haber salido, que es un conjunto de 40 estudiantes. El profesor llega y dice, buenas tardes, pero ya va. Tienen, o sea, digamos, unas pantallas gigantes que ellos hacen así, tal, o sea, la manipulan mucho, tienen mucha tecnología, ¿me explico? Ok. Tienen, o sea, cada 2 personas de los 40, o sea, había 20 computadoras de plasma, con plasma y eso, ¿no? Entonces él dice, vamos a hablar de la historia de la humanidad. Voy a venir en 40 minutos y quiero saber, o sea, viste que dijo solamente el tema y se fue. Ok. La clase era de historia. Él cuando regresa,
dice, bueno, ese fue el tema, ¿qué opina? Levanta la mano una muchacha. ¿Te acuerdas que yo no estaba? Ellos comenzaron a investigar, acá, armar sus cosas. Eso es adueñarse del aprendizaje. Él solamente da el tema, ¿sí? Y después más o menos va a canalizar lo que se llama una interacción general. Entonces dice, usted hábleme, ¿qué investigó? Bueno, según la teoría del Big Bang, o sea, ¿qué profesor de historia va a hablar de la teoría del Big Bang? Pregunto. Comprendo. Claro. ¿Sí? Entonces, nosotros, queda demostrado esto, creemos, claro, no afirman, creemos que existe una teoría, hay una ley, hay esto y esto, tal. Sí. Después se para otra persona. Bueno, nosotros investigamos de que hay ciertas etapas. En las etapas pasa esto, pasa en la prehistoria, la historia y todo eso, hay una línea de tiempo, de colocar una línea de tiempo, todo. Entonces, al final, para reducirte la historia y para los que verán este video, una muchacha se para, dice, hemos entendido que si nosotros nos ponemos cooperativamente y solidariamente a investigar sobre un tema, en 40 minutos o menos podemos sacar ciertas conclusiones y empieza a decirle las conclusiones al profesor de historia. Muy bien. Una cosa, captarla, adueñarse. Sí, pero el 80%, ahorita vamos a hablar en porcentajes, tipo Pareto, ¿no? El 80% lo van a hacer los estudiantes, y ya te voy a responder lo que me preguntaste. Y 20% va a orientar, a asesorar el docente como experto, ¿verdad? Pero tiene que estar actualizado, cuidado, ¿no? Entonces, ¿cómo se beneficia la educación de esto? ¿O cómo se ve cuando los estudiantes al final, después de utilizar lo que te dije, los simuladores, ellos exponen el tema? Muy bien. Es de lo que se me paran ¿sí? Exponen el tema. Y no tanto eso, ¿sí? Sino que después pueden ir a otro salón y exponer ese tema a otros estudiantes de su mismo nivel. O sea, ahí lograste tú. Ahí lograste también otra es cuando hacen inferencias y la última es cuando hacen demostraciones. Correcto. Excelente. Bueno, creo yo que Bien. nos hemos dado un bidón con el magíster. Esperamos que en próxima ocasión también tengamos nuevamente al ingeniero. Probablemente haya perdido conexión por algún tema. Y gracias, Jorge, por quedarte con nosotros, por estar aquí discutiendo esto. Sabes que eres un invitado fijo para nuestro canal porque nos ayuda con tantas herramientas desde la parte educativa, porque lo que decía, tienes que ser líder. Tienes que ser educador, que no es lo mismo que enseñar o brindar solo información, porque muchos alumnos piensan que el educador es solo una persona que me está dando una información y no se trata de eso. Y si solo haces eso en tus clases, en tus capacitaciones, créeme que te falta liderazgo y te falta esa amplitud de con tu experiencia educar, porque lo decía el padre Alberto Hurtado en Chile, él decía, para enseñar solo se necesita saber algo, pero para educar se necesita ser alguien. Y esto creo que lo habíamos comentado antes, no sé si contigo mismo, y con Ruth, a quien también le enviamos un gran abrazo. Palabras de despedida, Magíster, por favor. Bueno, voy a cerrar con un complemento. En Japón, la educación en Japón, todo el mundo le hace reverencia al emperador, ¿sí? Pero el emperador le hace la reverencia al educador. Excelente. Así como te Mira, estoy diciendo. perspectiva. Excelente. Para que veas además cómo es la educación. Entonces, tremendo. Y en Finlandia, ¿sí? En los países que tienen un alto grado de, digamos, madurez en educación, en Finlandia, de hecho, hay que decirlo, pusieron una ley que no pueden utilizar los celulares, ¿te acuerdas que eso influye negativamente? ¿Sí? Y ahora les obsequiaron libros para volver a los libros porque eso determina mayor pensamiento. Mejor. Bueno, mi mensaje es agradecido con Dios, con la oportunidad de estar aquí en este programa contigo. Mi amigo Eric lamentablemente tuvo inconvenientes y se le extraña mucho a nuestra aliada Ruth Almas. Así es. Que las tengamos pronto entonces. Muchísimas gracias y a todos ustedes que nos ven en este canal, que tengan éxito y que tomen estas herramientas. Y gracias, Jorge, por esas perlas. Chao, chao. Pronto nos vemos. Luego, buenas noches, que estén bien.